Bueno, hola de nuevo. Vamos a empezar con la segunda parte de esta tercera sesión del ciclo de conferencias sobre personas migrantes y refugiadas. Esta charla la va a dar María Aránzazu Robles Santana, del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, donde realiza su doctorado en género, fronteras y migraciones desde una perspectiva interseccional, con lo que ha codirigido congresos, publicado en diversas revistas y de lo que nos va a hablar ahora. Nos va a hablar con una charla titulada Vulnerabilidades múltiples, mujeres migrantes hacia Estados Unidos, transitando por arenas movedizas. Me gustaría añadir o compartir una frase de Remei Sipi, que es una exiliada guineoecuatoriana residente en Barcelona que ha trabajado el tema de las mujeres migrantes africanas que vienen a España y que, por cierto, está invitada a un seminario que se va a celebrar el 30 y 31 de mayo sobre memoria colonial, al que estáis todas invitadas, por supuesto. Y dice Remei: el problema no es ser migrante ni ser mujer, sino serlo en circunstancias de discriminación y o desigualdad. Y en este sentido, la charla de María se va a centrar en la dominación masculina constante en el tránsito de mujeres transmigrantes centroamericanas y mexicanas y las situaciones de discriminación machista en muchos casos que viven en esta ruta migratoria hacia Estados Unidos. En primer lugar, daros las gracias al CICODE por haber contado con mi presencia aquí, a pesar de la distancia y de la imposibilidad de encontrarme allí en Granada. Y felicitaros también por este ciclo de conferencias, que la verdad me hubiera gustado haber podido estar allí, porque son muy necesarias en este momento en el que estamos viviendo en Europa, estos trágicos sucesos en relación a toda la crisis de refugiados, que nos ponen la visión de cómo vivimos en un mundo bastante desigual e injusto. Este tema es el que estoy trabajando yo dentro de dos proyectos de investigación, uno que acaba de terminar del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, la Universidad de La Laguna en Tenerife, que se llama Justicia, Ciudadanía y Género, Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos. Este acaba de terminar y hemos comenzado con otro, Justicia, Ciudadanía y Vulnerabilidad, Narrativas de la Precariedad y Enfoques Interseccionales, donde un grupo de investigación tanto de España como de Estados Unidos y México estamos tratando de analizar bajo estas perspectivas la migración de mujeres, ¿no? La feminización de las migraciones, los derechos humanos sobre todo, y las vulnerabilidades múltiples. En este sentido, yo estoy trabajando con mujeres indígenas migrantes en la frontera sur de México, mujeres de la etnia Mam que migran a Chiapas, que hace frontera con Guatemala, y estoy haciendo una comparación con mujeres mixtecas del estado de Oaxaca, en México, que migran a los Estados Unidos, concretamente donde me encuentro yo ahora mismo, a la ciudad de Oxnard, en California, y trabajan en los campos de cultivo. Sin embargo, en el transcurso de estos años de investigación y de trabajo de campo en México y en Estados Unidos, he estado vinculada y he estado hablando con muchísimas mujeres latinas de distintos países que atraviesan todo México o distintos países si vienen de Honduras o de Guatemala para llegar a Estados Unidos. La situación es terrible, son unas situaciones de indefensión, de violencia, que empiezan en sus países, continúan toda la ruta migratoria y no acaba ahí, porque la pasada clandestina por la última frontera, que es la de Estados Unidos, también es muy peligrosa, y el estar aquí tampoco les asegura nada. Entonces, por esa razón lo he llamado transitando por arenas movedizas, ¿no? Haciendo un poco la metáfora de que las arenas movedizas, tal y como las tenemos presentes este fenómeno en el imaginario colectivo a propósito del cine, son terrenos que a priori parecen intransitables, pero que sin embargo una vez comienzas a caminar sobre ellas te pueden engullir. Se trata de un terreno sumamente inestable y peligroso que te atrapa de manera violenta e inesperada. A partir de ese momento, la inseguridad asociada al peligro y la tensión que te genera reinan en dicho escenario. Aunque parece ser que en la realidad es difícil que éstas te traguen,
escapar de ellas, sin embargo, sí requiere de un esfuerzo considerable, ya que ejercer un solo movimiento dentro de estas es tremendamente dificultoso. La presente propuesta que os traigo aquí tiene como objeto situar la problemática que las mujeres transmigrantes centroamericanas y mexicanas viven una vez que deciden iniciar la ruta migratoria hacia el norte, que es como lo llaman aquí en todo Centroamérica y México. Hablar del norte es hablar de Estados Unidos. Y yo lo he visto como que no es otra cosa que transitar por arenas movedizas, haciendo, ya os digo, esa metáfora, ¿no? En cada paso que dan en el camino pueden verse atrapadas y violentadas por estas intransitables arenas, que en este caso serían personas, hombres dedicados a esta industria ilícita de la migración, por decirlo de alguna manera. La ruta supone inestabilidad, inseguridad, peligro, riesgos, violencia incesante, donde la dominación masculina es una constante. Coyotes, polleros y guías, que es como se les denomina a las personas que hacen de guía, ¿no? O sea, que son en realidad traficantes de personas porque les piden una cantidad desorbitada de dinero y luego pues pueden abandonarles en el camino, pueden violarlas, o en fin, un sinfín de situaciones que se dan. Son, por si me oís volver a decir este calificativo, se les llama coyotes o polleros. Pues tanto los coyotes como los polleros o los guías, e incluso oficiales, policías de ambas naciones, deciden poseer sus cuerpos, abusando sexualmente de ellas, extorsionándolas e incluso traficando con sus cuerpos. Esta realidad hace que la vulnerabilidad asociada a su género y a su condición de migrantes se multiplique. Bien, a partir del trabajo de campo he podido comprobar cómo las mujeres que migran al norte, lejos de buscar el archiconocido y vendido eslogan del sueño americano, lo que están buscando es un espacio donde poder vivir libres de violencia. Tanto de la violencia estructural que viven en sus países, que les hace movilizarse hacia esa oportunidad económica que les brinda este país, como de la violencia física y espacial que viven día a día las mujeres centroamericanas, las cuales están extorsionadas y violentadas por las maras, esas violentas pandillas que operan brutalmente en muchos países pobres, sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala principalmente. En relación a las mujeres indígenas, estas contemplan otras razones para migrar que no están relacionadas con estas pandillas, aunque sí puede ser, pero no es, digamos, el motivo por el que salen de sus comunidades, sino con la violencia estructural y en algunos casos de género cita en sus comunidades. Violencia de género que también acusan en demasía las mujeres centroamericanas y mexicanas entrevistadas. Bien, para poneros un poco en contexto, voy a intentar, a ver si me sale, voy a intentar pasaros algunas imágenes. Vale, bueno, pues mira, primero antes de poneros en contexto, os voy a leer una cita de una antropóloga mexicana, Mercedes Olivera, y de Luis Sánchez, que siempre la traigo a colación cuando hablo de la migración, ¿no? Porque me parece que expresa muy bien de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es que la migración es una expresión de la violencia del sistema, pues el tener que salir de sus lugares de origen, enfrentar los numerosos riesgos que el proceso implica, abandonar patria, familia, enfrentarse a un nuevo idioma, a unas nuevas costumbres, sin garantía alguna de éxito y poniendo en riesgo la vida, solo es una decisión comprensible si se le ve como la última y la única posible. La mayoría de las personas que están aquí en Estados Unidos y que muchas han intentado pasar pues hasta 5 veces, me contaba ayer una de las mujeres que entrevisté, muchas han sido violadas, muchas han sido detenidas por la migra, por la Border Patrol, la patrulla fronteriza. Aún así, lo vuelven a intentar. Y no lo vuelven a intentar porque quieran, sino por lo que están diciendo aquí estos compañeros antropólogos, ¿no? Que es una expresión de la violencia del sistema. Bien, el trabajo que yo hago lo he hecho aquí en Chiapas, en la frontera de México con Guatemala, y este es uno de los pasos fronterizos más importantes ahora mismo en el mundo. Por aquí
viene toda la migración de Centroamérica, que es la más importante para atravesar México y por estas distintas vías llegar a distintas partes de Estados Unidos. Mi trabajo de campo que estoy haciendo en la actualidad y el que os voy a presentar lo hice en el estado de Texas y en California. Bien, aquí voy a traeros todo el trabajo que hice en Hato, que es un centro de detención solo para mujeres migrantes, porque el resto de centros de detención, bueno, que son cárceles, son mixtas. Y este es el único que hay en todo Estados Unidos solo de mujeres, que está situado en la ciudad de Taylor, en Texas. También estuve en un centro de detención solo de hombres, en Pearsall, y en la frontera, en el Valle del Río Grande, la frontera de McAllen con Reynosa, México. Y de ahí me trasladé, que es donde estoy ahora mismo, me trasladé hace 2 años y ahora es donde estoy aquí de manera intensa haciendo trabajo de campo en Oxnard, también en Los Ángeles, pero estoy, el campamento base es aquí en Oxnard porque es donde viene, es una ciudad que está completamente llena de campos de cultivo, que es donde viene a trabajar la mayoría de la migración con la que yo estoy trabajando. La frontera sur de México son 960 kilómetros de frontera, donde hay más de 50 pasos ciegos y más de 1000 senderos. Es una frontera que se le denomina como muy porosa, en el sentido de que al tener tantos pasos ciegos y tantos senderos, las personas entran y salen tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y de hecho, como os enseñaré ahora en alguna foto, incluso estando delante de la misma frontera oficial, también cruzan sin ningún problema. La frontera norte es otra cosa. La frontera norte de México con Estados Unidos son 1.185 kilómetros, con un muro fronterizo de 2.466 kilómetros y con unas medidas de seguridad increíbles. Os he puesto aquí la distancia entre Tapachula y Tijuana. Tapachula es la ciudad fronteriza, una de las ciudades fronterizas en la que yo hice el trabajo de campo de México con Guatemala, que es por donde pasa todo el mundo. Entonces estaríamos aquí en el sur de México y Tijuana es justo el norte de México. Tan solo entre estas dos ciudades hay 3.181 kilómetros, para que os hagáis la idea de todo lo que tienen que atravesar los y las migrantes desde donde vengan, porque han podido ya atravesar varias fronteras antes. La frontera sur de México, bueno, esta es, digamos, este es el paso oficial en la parte de Talismán, que es la ciudad mexicana, y El Carmen, que es la ciudad guatemalteca. Pero según están pasando por ahí las personas de manera, digamos, oficial, legal, ¿no?, documentada, justamente te asomas a la valla y ves cómo, no sé si veis aquí, veis cómo están cruzando todo el mundo por el río. Aquí a la gente que cruza por el río no se la ve porque están como más para abajo. Y aquí ya hay un paso y ya por aquí suben hacia México. Pero esto lo ves constante, están pasando, mientras tú estás arriba, y arriba está lleno de oficiales, es decir, se ve perfectamente cómo pasa la gente de manera indocumentada, pero no ocurre nada. Y no ocurre nada también porque Chiapas y Guatemala Chiapas pertenecía a Guatemala hace muchísimos años, hasta finales del siglo XIX, que se firmó un plebiscito donde Chiapas pasó a pertenecer a México. Entonces, como un paso histórico. Entonces, pues por eso no hay tanto control sobre él. Esto es en otra ciudad de México, Ciudad Hidalgo, que está muy cerquita de la que acabamos de ver, y dice: bienvenidos al Paso del Coyote. Coyote es como se llama a los traficantes de personas, como os he dicho antes. Yo no sé si es que por aquí pasaban muchos coyotes, ¿no?, como animales, o sea, los animales del coyote, y por eso se les denomina así, porque hacen el paso a las personas. Bien, tú subes estas escaleritas y al otro lado está el río Suchiate, donde está cruzando también todo el mundo de manera ilegal. Aquí vemos que tienen estas balsas y esto es Guatemala y donde estoy yo es México. Cuesta 20 pesos que te pasen. Te pasa en un momento, la verdad.
Es un terreno totalmente masculinizado, solamente hay hombres. Un día el paso lo llevan mexicanos y al día siguiente lo llevan los guatemaltecos. Están así organizados. Aquí a la derecha estaría el paso oficial y ellos están con el paso no oficial y durante todo el día están las balsas yendo de un lado para otro, pasando a las personas de manera indocumentada. Bien, y todo esto frente a la frontera de Estados Unidos, la cual está totalmente vigilada por la patrulla fronteriza, por el muro este gigantesco, 2.436 kilómetros de muro, la Border Patrol continuamente, más imágenes del muro, más imágenes del muro. Bien. Bueno, ¿lo habéis visto todo bien? Vale. Bueno, pues era un poco así como para contextualizarlo todo y que vierais las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues continuar diciéndoos que el espacio originario de donde vienen todas estas mujeres, su lugar de origen, se ha convertido en un terreno hostil y el camino al norte a través de la ruta migratoria resulta ser una tortura. Si finalmente llegan a cumplir su objetivo, pisar el suelo estadounidense, se encuentran de nuevo ante otro espacio desfavorable. Son mujeres, son latinoamericanas, están racializadas y son migrantes indocumentadas, ¿no? Lo que les hace ser sujetos de desprecio, de exclusión y por tanto susceptibles de ser deportadas de nuevo a sus respectivos países, aunque cumplan los requisitos para conseguir asilo político. Por tanto, las mujeres que llegan a Estados Unidos llegan con muchas incertidumbres, tensiones y anhelos, fruto de la violencia acumulada y que no son vislumbradas por los agentes políticos, excluyéndolas de tener oportunidades de vida. En fin, lo que me interesa trasladaros en esta ponencia es el análisis referido a la intersección de opresiones que las mujeres migrantes enfrentan en su caminar hacia Estados Unidos de América. La metodología que he utilizado se ha basado en entrevistas semiestructurales y también conversaciones libres sin ningún tipo de guión previo. La muestra de población a través de la que he podido realizar este trabajo de investigación son mujeres de entre 19 y 50 años, de varios estados civiles y sexualidades, y que provienen de niveles de vida precaria, así como su nivel de instrucción. Muchas de ellas no saben leer ni escribir y sobre todo si estamos hablando de mujeres indígenas, muchas de ellas ni siquiera saben hablar el español, con lo cual tienen verdaderos obstáculos, problemas para poder transitar por estas arenas. Como os decía, os voy a... el trabajo que os presento está basado en las entrevistas realizadas en el centro de detención, así como mujeres que trabajan en distintos lugares en la ciudad de Austin, en Texas, en Los Ángeles, en Tapachula y aquí en Oxnard. Asimismo, también entrevisté y estoy entrevistando a abogadas, a activistas de movimientos sociales a favor de la justicia social para con las y los migrantes y también a instituciones, ¿no? Mañana mismo tengo una entrevista con el cónsul aquí en México. Bien, ¿quiénes son las mujeres transmigrantes? Se considera mujeres transmigrantes aquellas que atraviesan México en su camino hacia los Estados Unidos. Asimismo, otros autores hablan de transmigración cuando se cruzan varias fronteras para llegar a la sociedad que contemplan como destino en su proyecto migratorio. En muchos casos, el destino que se quiere alcanzar puede comportar no solo el cruce de una frontera, sino de varias. Tal es el caso de las mujeres que migran desde el llamado Triángulo Centroamericano, que corresponde a los países de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Este cruce de varias fronteras hace que los peligros de la ruta se agraven, todo lo cual les hace iniciar un camino muy arriesgado. Cruzar una, dos o tres fronteras clandestinamente te dirige a espacios muchas veces intransitables y peligrosos, no solo por el terreno, ya sea acuático o terrestre, por el que se desplazan, sino asimismo por los controles fronterizos y por los extorsionadores que van apareciendo por el camino, los cuales además abusan sexualmente de ellas en muchas ocasiones. En el río que hemos visto que el río Suchiate estaba en ese momento como sin movimiento, ¿no? Sin que tuviera ninguna corriente y que además también Guatemala está muy cerca. Parece ser que cuando sube el río
ese río se pone muy bravo. Y las mujeres con las que hablé allí en Chiapas realmente tienen mucho miedo de pasar el río cuando está en época de lluvias, porque es verdaderamente difícil. La mayoría de ellas ni siquiera saben nadar, ¿no? Y luego ya ni que hablar del río Bravo aquí en el norte, ¿no? Es como muchísimo, incluso más difícil. Bien, en palabras de las investigadoras Genoveva Roldán y Nancy Pérez, nos dicen en un estudio, ellas han hecho un estudio bastante intenso en la frontera sur de México, y dicen, abro comillas, en la transmigración, las mujeres centroamericanas son sistemáticamente objeto de actos violentos como la prostitución forzada, la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, la violación y los abusos sexuales. La violencia física, sexual o psicológica ejercida por su pareja, familiares, compañeros, guías y autoridades, entre otros. Cierro comillas. Esta realidad hace que las mujeres, al iniciar su ruta migratoria, muy pocas lo hagan de manera individual, aunque sí las hay las que eligen esta fórmula, quizá con amigas. No obstante, lo que es más común es preparar el viaje con objeto de incluirte en un grupo de migrantes y contratar los servicios de este guía. Bien es sabido que los y las migrantes irregulares están expuestas a múltiples abusos hacia su persona tan solo por el hecho de ser migrantes, así como inmensos peligros que pueden depararles un final violento y no previsto en su proyecto migratorio. El crimen organizado, los extorsionadores y los oficiales de migración a ambos lados de la frontera les acechan de manera constante. Sin embargo, para las mujeres esta realidad se multiplica. El cuerpo de las mujeres es deseado y por ello es objeto de abuso y comercio sexual, de intercambio, de chantaje. La mayoría de las mujeres que deciden iniciar la ruta son muy conscientes de esta realidad y tienen ciertas estrategias para enfrentar este doble peligro, ¿no? El ser migrante y el ser mujer. Lo más común es que se inyecten un anticonceptivo porque ya saben de que ese es uno de los precios que pueden pagar en este desplazamiento, el ser objeto de violaciones, y por ende planea sobre sus cabezas el quedarse embarazadas. Este abuso descabellado de su cuerpo no solo es ejercido por los varones no migrantes citados anteriormente. Muchas de ellas acusan haber sido violadas también por los mismos compañeros migrantes, al igual que ser utilizadas como moneda de cambio para no ser detenidas en la ruta. En muchas ocasiones, estas, si no tienen pareja, llegan a un acuerdo con uno de los compañeros varones del grupo para que se haga pasar por su novio o marido y de esta forma desafiar a los potenciales hombres que pudieran querer poseerlas. Esta otra estrategia no las salvaguarda, ya que algunos de estos las utiliza para negociar con los oficiales o extorsionadores, práctica donde las mujeres se convierten en objetos susceptibles de negocio, a modo de intercambio o regalo para la consecución del fin que los hombres desean. Es decir, los propios compañeros con los que ellas han acordado el que se hagan pasar por su... ¿Se oye un ruido? Los mismos compañeros con los que ellas han acordado que se hagan pasar por su marido para intentar que no sean abusadas por las personas que se van encontrando en el camino, ellos mismos las utilizan como moneda de cambio. Es decir, se la ofrecen a los oficiales para que los oficiales abusen de ellas y que puedan continuar ambos la ruta migratoria, ¿no? Por lo tanto, la vulnerabilidad es absoluta. Otra de las desventajas que las mujeres acarrean al viajar en grupo con varones es el ser abandonadas, porque se les considera un peligro, ya que retrasan al grupo si van más despacio. Otras mujeres tienen actitudes rudas o masculinizadas para así intentar no ser sujetos de deseo, se disfrazan de hombre, ¿no? Eso se contempla como otra táctica para ser abusadas. Hay una película que se llama La Jaula de Oro, que si queréis buscarla, trata de este tema. Son 3 jóvenes que hacen toda esta ruta hacia el norte y son 2 chicos y una chica, y la chica se disfraza como hombre, ¿no? El comercio sexual y el tráfico de mujeres es otra realidad donde se les hace esclavas sexuales y sirvientas. Eso está documentado. Todo esto va ocurriendo durante todo el trayecto, el cual por lo general no es de días, sino de meses. Porque como
como os he dicho, pues muchas de ellas tienen que cruzar varias fronteras, ¿no? Entonces, de esta forma, por el camino van parando y van pasando días en albergues de migrantes o incluso meses en ciudades fronterizas como Tapachula, en la frontera sur de México, donde comienzan a trabajar para poder acumular dinero para continuar su ruta. Muchas ya a lo mejor deciden quedarse y no continúan su camino al norte. Para poner esto desde una perspectiva de género, digamos que la inacabada, autorizada y sostenida cultura patriarcal sigue manteniendo relaciones de dominio entre hombres y mujeres. Estas relaciones de desigualdad potencian la violencia de género desde múltiples ámbitos, estructural, doméstico y público, fundamentalmente, manteniendo las estructuras patriarcales que siguen consintiendo dichas relaciones asimétricas de poder. De esta forma, las mujeres migrantes soportan este peso histórico que las mantiene en espacios de subordinación y de debilidad frente a la tradicional autoridad y a la fuerza masculina, más si cabe cuando están desprotegidas por su condición de irregularidad y clandestinidad, aunque haya tratados internacionales que les auxilien. Pero dichos tratados, acuerdos y cartas internacionales a favor de los derechos de las personas migrantes no se cumplen en la práctica y, es más, no son conocidos por parte de las propias migrantes, ¿no? Lo cual perpetúa las violaciones hacia su persona. En este sentido, la ideología patriarcal hace que los hombres se crean con el derecho, la autoridad y el poder de abusar y utilizar a las mujeres. Sobre ellas, además de estos abusos desproporcionados sobre sus cuerpos, caen firmes cuestionamientos sobre su digna maternidad o compromiso familiar al dejar en muchas ocasiones su familia atrás. Muchas de ellas, precisamente ellas, por lo general no vienen por ellas mismas, vienen por su familia, por sus hijos. Todo lo enfocan al futuro de sus hijos. No hay ninguna que no lo haga. Las mujeres siempre nos han educado en esta cultura del cuidado del resto, menos de nosotras. Y en las mujeres latinoamericanas migrantes lo ves perfectamente, como lo único que piensan es en sus hijos. Y son cuestionadas. En España, por ejemplo, son sumamente cuestionadas todas las mujeres que vienen de Latinoamérica y han dejado a su familia allí. Creemos que son malas madres, que cómo han podido hacer eso, cuando realmente el único motivo que lo hacen es por sus hijos. En cuanto pueden, les traen. O les están, en cuanto cobran, les mandan el dinero, ¿no? Entonces, por tanto, ante esta situación de desequilibrio global entre mujeres y hombres migrantes, porque a los hombres no se les cuestiona por dejar a sus hijos atrás, ¿no? ¿Verdad? A su familia no. Ellos parece que tienen el derecho de poder migrar porque son los que tienen que dar el sustento a la familia, pero las mujeres parece que no, que tenemos que estar cuestionadas continuamente, ¿no? Entonces, ante esta situación de desequilibrio global entre mujeres y hombres migrantes, así como entre personas migrantes mayoritariamente sin derechos y personas con derechos, la ciudadanía, urge analizar este proceso desde la perspectiva de género, así como desde el punto de vista de los derechos humanos. Bien, en relación a la cultura del coyotaje, a los coyotes, para las y los migrantes, lidiar con estos... para las y los migrantes el lidiar con estos personajes, con estas personas, se vuelve una tortura, ya que estos lo único que quieren es obtener su dinero a cualquier costa. Y el trato hacia ellos y ellas suele ser bastante malo. Bueno, no todos son así, pero bueno, la mayoría de los casos sí. Y aun obteniendo el dinero solicitado, todavía pueden secuestrarlas y las chantajean para obtener más dinero por parte de sus familiares. Llaman a los familiares, les dicen que las tienen secuestradas, entonces les piden más dinero. Es decir, entran en esa cadena de abusos, ¿no? Y de estar indefensas sin saber qué hacer, porque muchas veces ya han invertido todo el dinero que tenían que invertir, no tienen más que a lo mejor $20 en el bolsillo y aún así les piden más y por eso chantajean también a la familia, ¿no? De esta forma, otra vez las mujeres vuelven a sufrir el peso de este comportamiento en demasía. Y a esto, como decíamos antes, se les suma la desconsideración hacia ellas cuando se quedan retrasadas en el grupo. Es muy común que no las ayuden. Y muchas de ellas pueden estar embarazadas, otras pueden cruzar con sus hijos, o simplemente, aunque no tengan una carga de este tipo, si no tienen el fondo físico suficiente para llevar el ritmo del grupo, se quedan atrás. Y nadie les suele socorrer. Bueno, sí, quizás... A veces sí, pero a veces no.
salvo en contadas excepciones, tal y como nos relatan varias de las mujeres con las que conversé. Os voy a poner así un fragmento de lo que me dijo Julia, un seudónimo de una mujer hondureña con la que hablé por teléfono. Yo a ella la conocí a través de su marido. A su marido le visité en un centro de detención de los que os he dicho antes, en el de Hombre, en Pearson, en Texas. Y él me contó su historia y me dijo que estaba muy preocupado por su mujer y que su mujer estaría muy preocupado por él. Entonces me dio el teléfono de ella para que le dijera que estaba bien. Y ella me dice lo siguiente, ¿no? Bueno, he extraído esto. Me dice en relación a la ruta migratoria. Dice, fue terrible, angustiosa. Uno viene porque su país está muy feo. Yo nunca hubiera expuesto a mis hijas por todo lo que tuvieron que pasar. Yo no sabía lo que me iba a encontrar. Mi país está muy feo. Son hondureños. Los mareros, es decir, los pandilleros, cobran impuestos, se hacen los dueños de las casas y de los barrios. Fuimos engañados por el coyote, muchas mentiras. Tuvimos que pasar el río a las 3 de la mañana con mis niños en neumáticos. Fue horrible, no quiero recordarlo, fue muy duro. Ahora lo estoy pasando mal porque no sé nada de mi marido, a él le detuvieron. Mi hija pequeña está muy malita y tengo que cuidar mucho de ella, por lo que no puedo buscar trabajo porque no tengo con quién dejar a mi hija. La hija mayor a partir de agosto quiero que empiece a ir al colegio. Bueno, ella estaba en Luisiana en casa de un contacto que tenía y que la habían acogido. Bueno, tanto en la ruta migratoria como en la pasada es el cruce, no fue fácil para ninguna de las mujeres con las que hablé y con las que sigo hablando. Ayer mismamente 2 de ellas me contaron su experiencia. Al recordarlo todavía, pues incluso muchas veces ahí parece que se les humedecen los ojos, ¿no? Bueno, pues son miedo, desesperación, angustia, incertidumbre, son solo algunas de las emociones negativas que estas me describen al hablar de la ruta. Muchas de ellas también me confesaron haber sido violadas, algunas por el coyote, otras por cualquier hombre que no quieren especificar. Además de las violaciones, varias de ellas me contaron el haber sido secuestradas ya en suelo estadounidense, ya vengan solas o acompañadas, con el objeto de sacar más dinero a costa de ellas a través de su familia como sea. Por lo tanto, las mujeres se ven intersectadas por múltiples opresiones que les hace ser sujetos de discriminación y de violencia, con menos oportunidades de estudios en sus lugares de origen, envueltas en la cadena feminizada de cuidados y de todo lo relativo a la vida doméstica, están sujetas igualmente a la violencia machista y a la violencia y las extorsiones de las bandas, de los mareros, y de la violencia estructural que acecha sobre sus comunidades, porque tampoco tienen manera de sobrevivir en sus lugares de origen, ¿no? En el sentido de que no pueden conseguir trabajo. Entonces siguen soportando todo este lastre durante todo el camino. Entonces es como una espiral de violencia y atropellos que pone sobre la mesa las escalas de justicia existentes y las escalas de poder y privilegios que acompañan al sistema capitalista, donde la jerarquía económica, junto con la jerarquía entre los sexos, hace que las mujeres más desfavorecidas económicamente sufran complejos y diversos atropellos de manera continuada, los cuales vemos muy bien reflejados en las historias de vida de las mujeres migrantes. Por otro lado, quiero decir aquí que las mujeres tienen agencia. Muchas veces cuando se denuncian todos estos atropellos y todas estas vulnerabilidades que las mujeres migrantes acusan, también se habla de la agencia que tienen, es decir, de que no son pobrecitas, no se las quiere victimizar realmente. O sea, las mujeres tienen agencia, toman unas decisiones súper bravas que, bueno, yo no sé si sería capaz de tomar esa decisión por lo que tienen que pasar ellas. Entonces, no es una cuestión de victimizarlas, sino de denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy en día y ahora mismo en la ruta migratoria. Sí. Wow. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a pasar al control fronterizo
Otro de los aspectos que aparece asociados en cualquier entrevista y conversación que mantienes con las mujeres migrantes que te están describiendo la ruta es su indeseado encontronazo con los oficiales de migración, ya sea de la parte mexicana como de la estadounidense. Sin embargo, estos últimos, los de Estados Unidos, cobran un mayor protagonismo en su relato. La famosa Border Patrol, que se les llama la migra, juegan un papel fundamental en esta historia de violencia hacia los cuerpos de las mujeres. De hecho, hace 2 días leí una noticia en la prensa donde un oficial de la Border Patrol, el día 12 de marzo, atrapó a 3 mujeres, una mujer hondureña, a su hija de 14 años y a otra chica joven, violó a la madre y a la hija, secuestró a la teenager y luego se suicidó. Esto ha ocurrido el 12 de marzo en Texas, en una ciudad que se llama Mission. Con lo cual, vemos cómo se documentan esos casos donde la Border Patrol viola a las mujeres y las posee, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que hay un aspecto simbólico en relación a la migra que ensombrece más la frustración y la indefensión de las mujeres migrantes detenidas por esta patrulla fronteriza. Y es que muchos de estos agentes de la migra son hispanos, o al menos de ascendencia hispana, descendientes de padres o abuelos migrantes. En sus placas aparecen sus apellidos, Sánchez, García, Menéndez, etc. Y donde estas mujeres esperan encontrar una suerte de solidaridad o de empatía, encuentran algo peor, ¿no? Encuentran un mayor rechazo por parte de estos agentes de la migra latinos, más que de los propios anglos, ¿no? Entonces esta particularidad a priori solo simbólica se transforma en un choque emocional muy duro para ellas, ya que donde buscan cierta complicidad encuentran ese rechazo, ¿no? Bajo mi punto de vista se trata de establecer y confirmar las jerarquías, ¿no? Sería la traducción del empoderamiento de los históricamente desfavorecidos en suelo estadounidense. Estos, para sentirse autorizados y aprobados por toda una maquinaria ideológica racista que acompaña la historia de la Border Patrol, les convoca a reproducir estigmas y relaciones de poder para con los suyos, o al menos para con los que seguramente compartan una suerte de historia común. Teniendo en cuenta que las personas con aspecto latino en Estados Unidos sufren una mayor discriminación, esos oficiales que han nacido ya en suelo yanqui y que se han integrado en la esfera de la estructura oficial van a ser implacables en aras de demostrar sus óptimas competencias con su deber. Bien, pues así, para ir adelantando, os puedo decir que cuando detienen a las mujeres y a los hombres les llevan a unas hieleras, a unos calabozos que se les conoce como las hieleras, porque ponen el aire acondicionado a temperaturas extremas de frío. Son celdas para hombres y celdas para mujeres. La cuestión de poner esta medida extrema es para presionar a las personas detenidas para que firmen la deportación voluntaria. En estas celdas suelen tener, si vienen las madres con bebés, están allí con los bebés, no les dan mantas, a lo mejor les dan una pequeña cobija, que les llaman esta manta plateada, pero pueden no dársela. Tienen el váter y el lavabo ahí en medio y tienen que hacerlo todo delante del resto. Pueden estar días o semanas y están totalmente amenazadas con insultos, con humillaciones psicológicos para que, aparte del frío extremo, para que firmen la devolución voluntaria, la deportación voluntaria. Si consiguen pasar esta tortura, que no sé cómo puede ser legal, ya les llevan al centro de detención. Y en este caso, pues yo me encontré con todas estas mujeres en un centro de detención que lo llaman Residential Center, centro residencial, cuando es una cárcel pura y dura. En esta cárcel también están documentados casos en los que algunos agentes que allí trabajaban también han violado a las mujeres, con lo cual no se termina nunca esta escala de violencia, ¿no?, hacia los cuerpos de las mujeres. Aitana, cuando quieras cortarme me cortas, yo ya voy así. Voy a terminar diciendo que para darle un poco de luz a todo esto,
Bueno, pues están los espacios de justicia social, que les he venido a llamar, que son todas las organizaciones sociales, civiles, que trabajan en pro de los derechos de las y los migrantes. En Estados Unidos hay toda una comunidad de asociaciones que además están como muy comunicadas entre ellas y que ejercen un papel muy importante, ¿no? De activismo social en contra de todas las leyes injustas que no hacen más que discriminar a las y los migrantes. Por otro lado, también para darle un poco de luz, digamos que hay muchas mujeres y hombres que consiguen llegar a su destino y que consiguen también, pues, que muchas sus expectativas no son logradas, porque lo llaman una jaula de oro, porque llegan a este esperado lugar de ensueño y al final pues están trabajando en unas condiciones de precariedad absolutas, pero luego hay algunas personas que se consiguen, bueno, pues promocionarse un poco más o conseguir lo que querían, ¿no? Que sus hijos tengan un acceso al sistema escolar y se sienten contentas. Entonces, bueno, lo que venimos a denunciar aquí son los hechos que siguen poniendo a las mujeres en un continuum de violencia, y no solo continuum, sino intersectadas y atravesadas por violencia desde múltiples ámbitos. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis ya lo dejamos aquí y si tenéis preguntas os voy respondiendo.